relacionada con la tradición eclesial, entendiendo tradición con mayúscula. Y entiendo por ello lo siguiente: el comportamiento de Jesús no consta. El comportamiento de la Iglesia posterior tampoco. Algunos casos excepcionales que ha habido en la historia de la Iglesia siempre han estado relacionados con movimientos que son heterodoxos respecto a la doctrina de la Iglesia. La cuestión se ha planteado ahora en nuestro tiempo. ¿Por qué digo que lo que se entienda por tradición con mayúscula es, desde mi punto de vista, la razón de mayor peso para la tradición católica? Pues porque la tradición católica ha visto ahí una traducción de lo que sería una normativa o un comportamiento vinculante por parte del mismo Jesucristo. Y entonces razona de esta manera: aunque quisiéramos, no podríamos cambiarlo, porque tampoco la Iglesia puede hacer lo que quiere, sino que está vinculada a lo que se interpreta ser el designio de Jesucristo. Yo creo que ahí está el argumento de mayor fuerza y de mayor peso. Y lo digo después de haber visto muchos documentos y también el diálogo ecuménico. ¿Qué es lo que pasa? Es que en aquellas otras iglesias cristianas que hoy día, sin embargo, han dado ese paso, lo que yo llamo tradición con mayúscula, para ellas es una tradición con minúsculas. Es un elemento, un resultado de los condicionamientos históricos, de los condicionamientos culturales. No se pudo dar en aquellos momentos, se podría dar en otros momentos. Y por ello estas iglesias sostienen: cuando nosotros abrimos la puerta a la ordenación de las mujeres para el ministerio sacerdotal, tampoco pretendemos ir en contra de la voluntad de Jesucristo. Nosotros sencillamente consideramos que es un dato circunstancial, histórico, y por ello modificamos. Entonces, en la comprensión de lo que es la tradición con mayúscula, creo que es donde está en estos momentos la dificultad mayor. Y por parte de la comprensión católica, yo creo que eso queda recogido en estos dos documentos que he mencionado. Una razón que a veces invoca, no sé si al final en tu intervención ha aparecido, y que yo creo no es viable en el campo de la comprensión católica, es plantear esto como una cuestión de derechos dentro de la Iglesia, que frecuentemente como se plantea. ¿Por qué digo que es equivocado? Pues porque los varones tampoco tenemos ningún derecho a ser ordenados de sacerdotes. Ninguno. Por ello yo he insistido en que el sacramento del orden es una realidad sacramental y es un don que viene de Dios. Si la cuestión se plantea como cuestión de derechos, entonces, ¿por qué tendrían que ser excluidas? Pero es que yo creo que es equivocado plantearlo en ese sentido, porque no vale tampoco para los varones. Y aquí, de nuevo, yo creo que la diferencia está en la comprensión sacramental del ministerio. Si el ministerio ordenado no fuese una realidad sacramental, yo no veo razón alguna para que las mujeres sean excluidas en razón de bien. Si es solamente una realidad emocional, sociológica, que se puede variar, que se puede cambiar, que se puede modificar. Si hay una comprensión sacramental, sin embargo, la cosa es mucho más complicada. No digo que sea el argumento decisivo, pero sí que juega un papel importante. Resumiendo, yo creo que hay espacio para muchos ministerios dentro de la Iglesia para las mujeres, en los cuales no han estado hasta ahora presentes. Yo creo, sin embargo, que para su acceso al ministerio sacerdotal
sigue habiendo en la comprensión católica razones teológicas y eclesiológicas de importancia y que yo, digamos, aglutinaría en torno a la comprensión de lo que es tradición dentro de la Iglesia. Me dicen que hay que cortar. A mí me gustaría añadir algún aspecto a la reflexión que acabas de hacer, que efectivamente es decisiva. O sea, creo que la tradición es normativa para nosotros, máximo cuando esa tradición se puede contrastar claramente con las prácticas paganas contemporáneas, que no, para las cuales el sacerdocio de la mujer era una cosa habitual, corriente y lo que se estaba acostumbrado en todo el contexto religioso del mundo mediterráneo. Por lo tanto, la carencia del sacerdocio de mujer no puede atribuirse a factores culturales, porque los factores culturales más bien lo favorecían. El único caso realmente un poco que yo sepa es el de las diaconisas de la Iglesia siríaca. Y las diaconisas de la Iglesia siríaca tienen una función específica muy concreta. Es que en el bautismo de la Iglesia siríaca se ungía todo el cuerpo del bautizado. Y por lo tanto, evidentemente, un sacerdote no iba a ungir el cuerpo de una mujer bautizada. Y esa función de la unción se les encargaba, como es natural, a mujeres. Era exclusivamente la única función que tenían, y no tenían ninguna otra. Y no hay constancia de que, digamos, para esa función requiriesen, digamos, la participación en el ministerio ordinario. Yo creo que hay un aspecto que está dicho en lo que tú acabas de señalar, y que tiene que ver también con la pérdida para el mundo contemporáneo, para la cultura contemporánea de la categoría de sacramento. Porque la categoría de sacramento implica, como también decías, una comprensión de la creación, un modo de entender la creación. La creación ha sido creada para Cristo. En la creación hay signos que prefiguran de algún modo la realidad definitiva de la redención. No son dos realidades separadas, y desde luego la realidad de la redención no es arbitraria con respecto al mundo creado. Entonces, en el sacramento del orden, yo creo que hay una relación esponsal clarísima, ciertamente, y una tradición esponsal, una comprensión esponsal, que hoy se oscurece incluso en relación con el ministerio del párroco y su permanencia, con el ministerio del episcopal y su permanencia, pero que pertenece, o sea, esa dimensión esponsal que pertenece a la naturaleza de la Iglesia y que pertenece a la presencia de Cristo y a la relación de Cristo con la Iglesia, retirarla del ministerio sacerdotal es hacer difícil a la gente incluso comprender sus matrimonios. Para defender adecuadamente la indisolubilidad del matrimonio, es necesario defender simultáneamente la indisolubilidad de la relación entre Cristo y Iglesia y de aquellos que representan a Cristo en el seno de la Iglesia, de algún modo. Esto no es un tema, digamos, para resolver aquí en 5 minutos. Yo recomendaría a las personas que tuvieran interés, y además es un libro utilísimo para la comprensión del misterio matrimonial y de la vida matrimonial y de la relación, o sea, de Cristo a la humanidad como esposo y como cumpliendo además de manera plena digamos, el anuncio del Génesis. Serán los dos una sola carne, no será en ningún matrimonio terreno, solo será en la relación entre Cristo y la Iglesia, del cual los matrimonios cristianos también son sacramentos. Pero el esposo y la esposa, remitidos el uno al otro, no pueden comprenderse independientemente, son iguales en dignidad, son iguales en grandeza de la vocación, por tanto pueden participar en muchas cosas en común, pero la esposa no es esposo y el esposo no es esposa, no es una cuestión de poder. El problema para nuestra sociedad es que por la influencia de Kant y otras similares, el yo es un yo idéntico, votantes, somos todos votantes, somos todos contribuyentes, somos todos... Y el sexo es una determinación, digamos, absolutamente accidental a la condición de persona. En la tradición cristiana, yo creo que en una comprensión adecuada de la creación a la luz de la fe, el sexo no es algo